Buenas, soy Doom. Bueno, aquí un vídeo de teorías y rumores de las grandes franquicias del cine. Y bueno, en este caso exactamente no es del cine, sino de las series, que bueno, es digamos un formato que poco a poco se ha ido equiparando en muchos casos, sobre todo en el caso de la fantasía épica, al nivel del cine. Por ejemplo, actualmente tenemos Juego de Tronos, cuya calidad es no tiene nada que envidiar a una superproducción tipo del Señor de los Anillos Y ahora en fantasía épica vamos a tener una serie basada en el universo de Tolkien, el universo de la Tierra Media, por Amazon, que ha comprado los derechos para hacer una serie. Y bueno, yo he bajado el primer vídeo, que era sobre los primeros rumores. Parece ser que no son ciertos, pero bueno, aún así he dejado ahí el vídeo, he bajado el vídeo en el canal. Bueno, porque siempre es bonito ver, las primeras impresiones, un poco, aunque sean falsas, porque estas son de Amazon, estas son oficiales de Amazon, y se basan sobre todo en mapas. O sea, no nos han dicho nada, tampoco, digamos, de este mundillo hace falta decir nada, porque digamos que si tú ya tienes, digamos, todo el material, o sea, la gente ya lo conoce. Yo, por ejemplo, no soy a mí me encanta el cine, yo no soy tanto de leer libros, por ejemplo. Bueno, me he leído alguna de las sagas que ha habido, si me han gustado mucho, pero normalmente me veo las películas y ya está. Hombre, puedo leer, por ejemplo, algún cómic de Marvel, por ejemplo, o de DC, alguna saga fantástica, tipo la de Harry Potter o la de Juego de Tronos, he leído, pero El Señor de los Anillos, antes de las películas, o sea, hay mucha gente que con las películas se ha hecho fan, o sea, cuando sacaron las películas de Peter Jackson, yo, desde que tenía 10 años, era fan del Señor de los Anillos. Y era conocido, era una obra muy conocida, pero no era lo que fue después de las películas de Peter Jackson. Muchísima gente empezó, se movía muchísimo más. Luego con las del Hobbit, digamos que ha dado un salto a un nivel, que es lo que digo yo siempre del cine, a un nivel brutal. Entonces, yo soy fan de siempre. O sea, desde antes, entonces me he leído todos los libros, todas las novelas, he jugado incluso a juegos de rol del Señor de los Anillos. Y aquí lo que pasa es que en el Señor de los Anillos hay 3 mapas, digamos, oficiales, que son los que Tolkien puso en sus libros. A pesar de que, lo describía a veces con tanta exactitud que la gente ha hecho mapas y tal, y algunos son mejores, otros son peores. Pero la verdad es que mapas, lo que es oficiales, solo hay 6. Y de los cuales, por ejemplo, en los cuentos inconclusos está el de Númenor. En el Silmarillion el de Beleriand. Luego en el Hobbit hay uno del norte, digamos, la zona del Bosque Verde. Y ya en el Señor de los Anillos hay más, que son el de la comarca, el de la zona, digamos, la frontera de, entre Gondor, Mordor, y el más importante, que es el que se usa, digamos, el más mítico, que es el de la Tierra Media, en global, digamos. Estos son los 6 mapas, los más importantes, obviamente para mí son el de Beleriand, el de Númenor y el de la Tierra Media, porque los otros, digamos, que son solo zonas muy concretas de cada sitio. ¿Y qué pasa? Que había muchos vacíos, no se sabían muchas cosas. Entonces, ¿qué ha hecho Amazon? Ha publicado 2 mapas, canónicos, porque ya tiene los derechos y tal. Uno es, de la Tierra Media y adyacentes. Y otro es, digamos, ya de la Tierra Media, pero junto con Harad y con Númenor. Vamos a empezar por el primero. El primero, digamos, como está Númenor, para un poco situar a la gente, si tampoco meternos en mucho tal, es en la segunda edad del Sol. El Señor de los Anillos y el Hobbit pasan al final de la tercera edad del Sol.
que dura 3000, un poco más de 3000 años. La segunda edad del Sol es la edad del Sol más larga, que dura unos 4000 años. Y en esta edad, digamos, el Silmarillion, la mayoría es en la primera edad del Sol, que es en Beleriand. Esta se suponía que no tenía los derechos. En la segunda edad del Sol es, digamos, un poco se puede reducir en el ascenso y la caída de Númenor, que era el reino humano, digamos, más importante de la historia en el universo este de Tolkien. La tercera edad, digamos, que es un poco la lucha contra Sauron en la Tierra Media de los pueblos libres que quedan. Y bueno, este primer mapa es del año 800. ¿Por qué? Más o menos. Entre el 750 y el 1000, bueno, yo he puesto 800, pues para poner una fecha concreta, más o menos, darle un margen. ¿Por qué? Porque aparece Eregion, que es el reino que fundaron los Noldor, en la Tierra Media, donde estaban pues elfos como Celebrimbor, Gil-galad, por ejemplo. Había otros elfos, por ejemplo, también de los Sindar, como Orofer. Pues en ese momento, por ejemplo, estaba también Elrond, Galadriel, Celeborn. Pero bueno, y luego está. Pero Mordor no está. No pone nada de Mordor, ni nos pone. O sea, Mordor está vacío. ¿Eso qué quiere decir? Mordor se fundó aproximadamente en el año 1000 de la segunda edad. Entonces sabemos que es más o menos, pues eso, en el 800 y tal. Los que nos da. Sauron todavía no había ido a Mordor. Entonces lo que creo que va a ser esta serie va a tratar sobre la forja de los anillos de poder. Digamos que Sauron va a estar en Eregion, que es donde aprendió. Sobre todo también instruyó también a los herreros élficos. Estuvo un poco, digamos, trabajando con ellos para forjar los anillos de poder. Y después él forjó el único, que fue cuando fue a Mordor. También, ¿qué nos dice este mapa? Este mapa nos dice también dónde está la isla de Beleriand. ¿Dónde está la isla de Beleriand? Dentro del o sea, de la distancia que tiene a la Tierra Media. No sabíamos, o sea, en los mapas que he dicho antes canónicos salía la Tierra Media, salía la isla de Beleriand, solo la isla de Beleriand, pero no sabíamos la distancia. En esta ya tenemos la distancia exacta que hay entre Númenor, la isla de Númenor, y Beleriand. Y también nos dejan un poco, al ver la distancia, digamos, nosotros sabemos que durante la Segunda Edad Númenor era el reino humano por excelencia, donde habían ido los Edain, que habían luchado durante la Primera Edad contra Morgoth. Les había dado Ilúvatar, que es el dios en el universo del cómputo, el dios supremo. Esa isla les había dotado de una larga vida, y claro, tenían también mucha tecnología que habían aprendido de los Noldor, que en los Noldor a su vez lo habían aprendido en Valinor, que era la tierra de los dioses. Y bueno, y ellos fundaron durante toda la Tierra Media, sobre todo en las costas, muchas ciudades, y habían hecho comercio también con habían fundado reinos también, reinos amigos. Entonces aquí vemos que sí, que en toda la costa, pues Númenor, al estar en esa posición, sí que tenía cerca, digamos, toda la costa del oeste, la Tierra Media, sobre todo del suroeste y la zona de Harad. La zona del oeste, del noroeste de Harad, que era donde era la mayoría de numeroneanos. Luego también lo que tiene este mapa increíble es que nos da, digamos que el mapa de la Tierra Media, el canónico solo llegaba hasta la zona de Rhûn, ahí cortaba, y este nos da un poquitín más al este y al sur. O sea, Harad, por ejemplo, salía pero un poquitín. O sea, solo lo que era. Entonces este nos da al sur y al este un poquitín más de concepto de las cosas que había. Vemos que hay, bueno, es lógico, a ver, montañas, bosques, en Harad pues era zona desértica, pero un poco vemos algo que nunca jamás en la historia se había visto, que era lo que hay más allá de la Tierra Media. Solo teníamos la Tierra Media,
Beleriand, que estaba al noroeste de la Tierra Media, y Númenor, que estaba, bueno, digamos, podríamos decir que era una isla, pues eso, que ahora vemos que estaba pues al suroeste de la Tierra Media, bueno, de esa zona, pero no sabíamos nada del este ni del sur, o sea, de la Tierra Media, no había absolutamente nada, y aquí nos lo han enseñado. Y lo que vemos también increíble es que está muy bien por parte de Amazon, que es lo que dicen, que, bueno, como pasa también en nuestro mundo y tal, en la segunda edad del Sol, digamos que la Tierra Media, hasta que llegaron, digamos, un poco, pues eso, los numenorianos, sobre todo se fundaron Arnor y Gondor, y talaron muchísimos bosques para crear barcos y eso. Había muchísimo bosque en Eriador. Eriador prácticamente entero era un bosque, incluso más grande, se podría decir que era un bosque incluso más grande que el Bosque Verde. Y en el siguiente mapa en el que tenemos de la Tierra Media vemos que Eriador, pues ya solo son puntos concretos de bosque, ya no hay un bosque gigantesco, sino bosques pequeños, digamos. Y bueno, luego tenemos el siguiente. Digamos que este primero es más brutal, porque vemos partes que no habíamos visto nunca jamás en el siguiente. O sea, es más global. Digamos que aquí Amazon, bueno, digamos que para la gente que no sigue un poco, o sea, que se ha visto solo las películas y no se ha inmiscuido tanto en el mundo, pues digamos que no quiere decir mucho, pero para los que conocemos este mundo y llevamos muchos años tal, pues es algo brutal. O sea, ver esto que tenemos, o sea, ver, yo qué sé, pues eso, las zonas que nos, la distancia de Númenor a la Tierra Media, verlo en el mismo plano, o sea, en el mismo mapa, porque no lo teníamos, sabíamos que estaba por ahí, si más o menos la posición que estaba, o sea, estaba por ahí en ese mar, pero no la posición exacta. Luego ver más tierras, o sea, teníamos mapas, había mapas de todo Arda, pero no eran canónicos, entonces, bueno, pues la gente un poco pues se los inventaba y tal, pero este ya supuestamente es canónico. Pues lo saca Amazon, que han comprado los derechos y supongo que estarán un poco, pues se los habrán dicho un poco, pues eso, el Tolkien Store, bueno, los herederos de Tolkien, tal, bueno, fuentes más o menos oficiales, un poco como sería. Y bueno, algunas cosas igual más o menos las han añadido, han aportado, porque no existían, pero está muy bien. Porque bueno, lo han aportado, digamos que cuando hay una cosa... Yo siempre digo en este tipo de franquicias que son además tan antiguas y tal, siempre puedes hacer una cosa, digamos. Yo creo que hay dos opciones: o meter algo, digamos, ligero, que no desarme demasiado la trama y que digas, bueno, puede ser, puede casar y tal. O si hay algo que no se ha incluido, pues puedes incluirlo y queda brutal, porque dices, bueno, eso nadie puede decir que no estaba ahí. O sea, el que lo hizo, en este caso Tolkien, no especificó nada de fuera de ahí, entonces ¿por qué no va a ser ahí? ¿Por qué no van a estar esas cosas? Bueno, el siguiente, ya digo que es más normal, aunque es de antes, es, digamos, el mapa canónico que había en El Señor de los Anillos de la Tierra Media, pero, claro, cambia, porque es en la Segunda Edad. O sea, en la Segunda Edad estamos hablando, como salen los reinos de Arnor y Gondor, estamos hablando aproximadamente, vamos a poner, del año 3350 o así. Se fundaron un poco antes, pero bueno, yo como digo, pues pongo una fecha tal y doy un poco de margen, porque bueno, tampoco vamos a decir, no, es que se fundaron y tal. Bueno, más o menos nos da un rango. 3350 a la Segunda Edad. O sea, fíjate, estamos hablando de una diferencia entre los dos de casi 3000 años. O sea, si te vas a la historia nuestra, fíjate lo que es. Y luego, con respecto al Señor de los Anillos, estamos hablando de casi, pues 3000, pues otros 3000 años. Hay diferencias, es que estamos hablando de 3000 años entre el primero y tal, y 3000 años entre este y el mapa que había de la Tierra Media en El Señor de los Anillos. Es brutal, o sea, 6000 años, o sea, fíjate de historia. Cambia muchísimo, claro, aparte El Señor de los Anillos es muy cambiante, bueno, como lo era el mundo, en una época así feudal, digamos, de fantasía épica, cambian mucho las cosas. Casi en 50 años, pues imagínate en 3000. Bueno, en este ya vamos a ir viendo, porque es un mapa más detallado. No hay cosas, digamos, que resalten más, sino, digamos, vamos viendo un poco los reinos, cómo estaban distribuidos. Voy a hablar un poco así de la historia, un poco ligeramente, tampoco me voy a meter en plan profundo.
tenemos ahora, en esta ya digamos que el reino de Eregion ha desaparecido. El reino de Eregion fue destruido en las luchas, digamos, contra Sauron. Y a la vez Sauron también fue derrotado por los Númenóreanos. Pero ¿qué pasó? Que los Númenóreanos, por malos consejos que se dejaron llevar por Sauron y tal, bueno, él era un semidios y tal, y bueno, pues tenía sus artimañas y tal, y atacaron a los dioses en este mundo, que son los Valar. ¿Y qué pasó? Que hubo un cataclismo y Númenor se hundió. Con esto Númenor desaparece el mapa, y digamos que solo quedaron de Númenor unos pocos fieles, digamos, que siguieron fieles a los Valar, a los dioses, que se llamaron los Dúnedain. Y luego quedaron, bueno, dispersos, digamos, muchos que huyeron y otros que habían, digamos, como he dicho antes, puesto sus reinos por toda la Tierra Media, que se les llamó Númenóreanos negros, porque luego la mayoría de esos Númenóreanos negros, que eran reyes, cayeron bajo la influencia de Sauron y se convirtieron en lo que luego conocemos como los Nazgûl, o espectros del anillo. Esos son los Númenóreanos negros. Y bueno, ¿qué pasó? Que fundaron dos reinos, los Dúnedain, Arnor y Gondor. Estaban, bueno, los líderes eran Elendil, que era el rey, digamos, de todos ellos, y sus dos hijos, que eran Isildur y Anari. ¿Qué pasó? Que bueno, pues cuando llegaron a la Tierra Media, pues digamos que Sauron estaba, digamos, preparándose ya, o sea, había vuelto a Mordor después de la caída, vuelto a Mordor después de la caída de, digamos, del cataclismo, se liberó, consiguió liberar gracias, yo creo, bueno, esto ya es especulaciones porque exactamente tal, digamos, su cuerpo, por decirlo así, físico murió, por decirlo así, su forma, porque él se podía cambiar de formas y usaba normalmente, pues para los humanos y tal, tanto para seducir a los humanos de Númenor, a los Edain de Númenor, tanto a los Númenóreanos y a los de Eregion y a los elfos, incluso Noldor, una forma, digamos, vamos a llamarlo así, como que era una forma bonita y una forma, digamos, que embaucaba, era un embaucador en el fondo. Sauron, el Señor de los Anillos y el Hobbit, le vemos ya como un tío, digamos, como el típico malo, o sea, tipo así Darth Vader y tal, ahí con, pues eso, como si fuera él también un espectro, ahí con tal, no sé qué, pero Sauron, o sea, no fue así hasta este momento, que perdió la forma física. Yo creo que fue, pues, que al cataclismo, digamos, que le pilló Númenor, porque él estaba allí, pero sobrevivió, digamos, su espíritu, igual que vemos que está el ojo, y antes del ojo, digamos, que es como una sombra del nigromante en el Hobbit, digamos, el nigromante en Dol Guldur, y como el ojo en El Señor de los Anillos, pues aquí también sobrevivió, gracias, yo creo, al anillo único. ¿Por qué? Porque yo creo que igual que, por ejemplo, por hacer una símil, en las de Harry Potter, Voldemort, mientras los Horrocruxes no sean destruidos, él no será destruido, porque parte de su esencia está en ellos. Pues aquí pasa parecido, mientras el anillo único exista, yo creo que siempre volverá a Sauron. O sea, puede estar un tiempo, digamos, recuperando fuerzas y tal, pero siempre, siempre volverá. Entonces, ¿qué pasa? Que pues pasó eso. O sea, ¿y qué pasó? Que de Eregion, pues digamos que se separaron un poco los elfos. Digamos, se fueron. En Lindol, digamos, se quedó Gil-galad y Círdan. Gil-galad era el rey supremo de los Noldor. Y el último Noldor, digamos, de linaje masculino, aquí va, pues eso, por linaje masculino, era el último que quedaba. Los demás murieron, pues eso, durante la Primera Edad, porque las batallas eran brutales. Y luego tenemos también el reino de Rivendell, lo que es Imladris, que eso, bueno, le conocemos más porque digamos, salió más en el Hobbit del Señor de los Anillos, que está por Elrond. Elrond, bueno, es un caso raro porque tiene, digamos, muchos tipos de sangre, o sea, tiene Sindar, Maya, humana,
O sea, tiene muchos tipos de tal. Pero bueno, yo le considero, digamos, en global, un elfo Sindar, digamos. Le considero. Por el linaje, digamos, del que viene y tal. Bueno, yo le considero un elfo Sindar, aunque también tiene parte de Noldor. Pero bueno, más o menos yo le considero, digamos, que es de los Sindar. Luego también había... de los Sindar, digamos, de los... Se fueron los dos que había a Lórien. Ahí estaban Celeborn, Orofer, Galadriel y Amrys, que era el rey, digamos, de allí. Ese era el rey de los de allí. Los otros, digamos que no... Bueno, como se fueron de Ereion, pues digamos serían, por decirlo así, pues señores o... Luego Orofer se fue, digamos, al reino y fundó el Reino del Bosque. Y así, digamos, que tenemos, digamos, los, por llamarlo así, 4 reinos élficos. Lindon, Rivendell, Lórien y el Reino del Bosque. Que, bueno, todos esos sobreviven. Los vemos también en el Hobbit y en el Señor de los Anillos. Aunque algunos cambian los reyes y tal. Orofer muere. Y bueno, su hijo Thranduil, que es el padre de Legolas, pues es el que se convierte en rey. Legolas sigue, Gil-galad muere también, lo diremos. Y se queda Círdan, pero ya no. Y luego también se quedan Celeborn y Galadriel en Lórien, pero ya no hay reyes. Amrys muere. Ya no hay reyes, digamos, de los elfos. Ya no hay reyes élficos, digamos, potentes. Entonces, luego también salen los reinos. También sabemos qué es eso. ¿Por qué? Porque sabemos que es el... Porque lo dije antes. El 3350. Porque salen ciudades de los reinos de Arnor y Gondor, que se fundaron, pues, después de fundarse estos reinos, pues las fundaron los Dúnedain. Entonces, salen estas dos. Salen ciudades, incluso, que estas no las habíamos visto. Las de Gondor sí, pero las de Arnor no, porque Arnor fue destruido en la Tercera Edad por el Rey Brujo. Fue destruido completamente. Y bueno, luego vemos una cosa también, pues, que es, por ejemplo, una cosa que a mí, que es lo de los enanos. O sea, los enanos, por ejemplo, en esa época, en la Segunda Edad, estaban todos concentrados, aunque había, digamos, colonias de enanos. Es verdad que había en las montañas azules, en las montañas grises, incluso en las colinas de hierro. No en Erebor. Erebor es posterior. La mayoría de enanos se concentraban. O sea, digamos que la gran ciudad de los enanos y casi tal era la de Khazad-dûm. Es el gran error de este mapa. El gran error de este mapa es que se supone que es un mapa de la Segunda Edad y sale en donde estaría Khazad-dûm, pone Moria. Y eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque Khazad-dûm se llamó Khazad-dûm hasta el 1980, más o menos, de la Tercera Edad, que fue cuando, excavando, que luego lo vemos en El Señor de los Anillos, despertaron a un Barlog. El Barlog, bueno, es como todo, bueno, si no lo sabéis, es un espíritu maya, digamos, como Sauron, de menor nivel, claro, pero es súper potente. Era de los Barlog, era, digamos, de los más potentes seguidores de Morgoth. La mayoría fueron destruidos en la Primera Edad y durante la Guerra de la Cólera. Y solo no sabíamos que quedaba ninguno, pero bueno, aquí aparece uno. Ahí, y a partir de ahí se llama Moria. Cuando los enanos, el Barlog echa a los enanos, se llena de orcos, como vemos en la del Señor de los Anillos, y trasgos, y se convierte en Moria. Entonces es la cosa que a mí no me casa. El gran error de este mapa es Moria. ¿Por qué pone ahí Moria? O sea, como las otras cosas están súper bien hechas, lo de Moria, bueno, quizás sea un error. O sea, y el que ha dicho, pues, ha oído Moria. O sea, ha visto, por ejemplo, El Señor de los Anillos y tal, y ha dicho Moria. Vamos a poner Moria. Porque es lo que todo el mundo conoce, Moria, aunque también lo llamaban Khazad-dûm. Cuando era una ciudad enana era Khazad-dûm. Ahí se juntaban casi todos los enanos de la Tierra Media. Era la ciudad más importante. Es lo que más me ha chocado eso. Pero bueno, es un fallo de poner el nombre.
Igual luego, pues eso, imagino que lo corrijan y tal. Y bueno, lo último que voy a decir es que, bueno, para que más o menos os situéis, yo creo que esta serie, con estos mapas que nos han dado, lo otro era un bulo, digamos. O sea, lo otro que soltaron, supuestamente eran páginas no oficiales, era un bulo, lo de que iban a ser, pues eso, que había comprado... Lo primer bulo es que había comprado solo los derechos del Señor de los Anillos. Porque si no es imposible que habría hecho esto. O sea, tienen que tener los derechos del por lo menos, no el Silmarillion, que yo creo que también, sino por lo menos de los cuentos inconclusos. O sea, el Silmarillion, bueno, igual parte o tal, no sé. Pero de Númenor, o sea, de los cuentos inconclusos seguro, porque sale Númenor seguro. O sea, no puede ser solo del Señor de los Anillos, es imposible. Es imposible. Entonces yo creo, según lo que nos ha dado Amazon, claro, luego igual cambia estas cosas, pero yo creo que va a ser, esto nos va a contar la segunda edad del Sol. Incluso igual parte de la tercera edad, eso ya no lo sé, pero yo creo que seguro la segunda edad del Sol. Yo creo que va a comenzar con la forja de los anillos de poder, digamos, luego nos va a contar todo lo que os he dicho, más o menos que pasó, y va a acabar, yo creo, con lo, digamos, como empieza El Señor de los Anillos. Si os acordáis la película, a pesar de que, bueno, eso es una escena, digamos, un flashback, con la última alianza de hombres y elfos, digamos, la gran batalla al final de la Segunda Edad, con la que acabó la Segunda Edad del Sol, que fue cuando derrotaron a Sauron, y por eso luego, donde durante la Tercera Edad, durante casi 3000 años, están en paz. Y por eso, pues eso, vemos en el Hobbit y tal, que no se fían de que vuelva Sauron, tal. Porque aquí supuestamente lo vencieron, aunque fue una guerra larga, que duró 10 años, pero bueno, digamos que la batalla que sale el Señor de los Anillos es la mítica, la batalla de Dagorla, que es una llanura que está al norte de Mordor, y en esta participaron, o sea, contra Sauron absolutamente todos los pueblos libres, y no solo todos los pueblos libres, sino todas las facciones de todos los pueblos libres importantes. O sea, por los elfos fueron los Noldor, comandados por Gil-galad, los Sindar, comandados por Círdan y por Elrond, los Silvanos, por decirlo así, comandados, aunque son elfos Sindar, pero bueno, comandaban a ejércitos silvanos, Amris y Orofer. No sabemos también si estaba Celeborn, puede ser, pero bueno, que estaban todos los importantes. Y luego, por los humanos, estaban también todos los importantes, que eran los grandes reyes, bueno, los Dúnedain, o sea, Elendil, Isildur y Anarion estaban. Y luego Durin IV, bueno, que es el rey, bueno, digamos, el del linaje de Durin, como sale, digamos, el antepasado, por decirlo así, de Thorin, para que todos entendáis, del Hobbit, que era el linaje más importante de los enanos. Y se dirigían a los enanos, los hombres y los elfos. Es la última alianza entre hombres y elfos, pero también había enanos. Pero bueno, ya se sabe, los enanos siempre parece que pasan de ellos, pero bueno. Y bueno, en esta es la batalla más épica, derrotan a Sauron, bueno, se ve un poco se ve en el flashback al principio del Señor de los Anillos, cuando se queda Isildur con el anillo y la lía todo, y por eso pasa todo lo de la tercera edad, pero bueno, son cosas que en estas sagas se habría arreglado, pues dándole al Gil-galad una piedra en la cabeza, pero bueno. Y en esta batalla es muy importante también porque las muertes de los personajes de esta redistribuyen otra vez en la tercera edad los reinos, porque muere Gil-galad, con lo que los Noldor, o sea, ya no hay, digamos, el único que podía unificar, digamos, a casi todos los elfos, por decirlo así, en la Tierra Media, eran los Noldor, que eran el linaje, digamos, real más importante, porque venían de, como se ve en el Silmarillion, pues venían de la Tierra a los dioses, eran elfos de la Tierra a los dioses, tenían muchísima más poder, armas mucho mejores, armaduras mucho mejores, y el único que les podía reunir era digamos, uno del linaje real masculino, y el único que quedaba era Gil-galad. Luego queda Galadriel, pero como es del linaje femenino, pero bueno, no podía hacerlo. Así las cosas, como lo escribió Tolkien, era así. Murió Gil-galad, murió Orofer también, Amris murió, con lo cual rey
Rey de Lorien muere, Rey del Bosque Verde muere, el Rey de ese muere, Rivendell, digamos, o sea, digamos, Elrond no era exactamente un rey, digamos, era, bueno, quedaron más bien señores elfos con cierto poder, pero no había, digamos, por decirlo así, reinos élficos tan importantes. Digamos, en la tercera edad lo que vemos es que los hombres prosperan, a pesar de que los hombres también lo pasan mal, porque de los hombres pierden a Elendil, muere Yanarion, con lo cual solo queda Isildur. Digamos, Isildur se va a Arnor y los herederos de Anarion, digamos, los hijos y todo eso, pues gobiernan en Gondor. Pero Isildur muere enseguida también, con lo cual ya solo quedan herederos. O sea, prácticamente al principio tampoco quedan los grandes reyes estos. Ninguno de los grandes reyes. Y Durin también muere. Aunque bueno, los enanos, bueno, digamos que hasta, digamos, logran mantener el estatus, digamos, pues eso, de Casa Dune hasta que pasa lo del Barlog. Pero bueno, pierde muchos personajes importantes. A pesar de que derrotan a Sauron, digamos, las últimas, por decirlo así, grandes reyes y grandes señores mueren en esta batalla. Y yo creo que ahí va a acabar. O sea, va a ir desde la Forja de los Anillos de Poder, yo creo, mínimo hasta la última alianza de hombres y elfos. Quizás algo de la tercera edad, para conectar. Quizá en alguna temporada, si triunfa la serie, puede ser. Porque eso lo conectaría ya directamente. Lo de la segunda edad me parece muy bien. Y luego que conecte, digamos que si ya pone la tercera edad, o sea, la segunda edad, perdón, aunque no ponga la tercera edad, como vimos el flashback y más o menos nos explicaba un poco en El Señor de los Anillos lo que pasaba durante los primeros años de la tercera edad, digamos que ya tenemos un poco una cronología entera. Si cogemos esta serie, si es la segunda edad y la otra, ya tenemos segunda edad y tercera edad, más o menos, del Sol. Nos quedaría para mí la primera edad, que también es brutal. Lo anterior, bueno, digamos las edades de la creación, de los árboles, de las lámparas, el Ainundale, son, digamos, más místicas. Yo no las metería, igual un resumen, o sea, que hagan un resumen al principio de la serie un poco de cómo se creó el mundo, pero digamos que tampoco da, porque son hechos que suceden, son edades que duran a veces muchísimos años, muchísimo más que las edades del Sol, pero no pasa casi nada. O sea, pasa igual una o dos cosas importantes en cada, entonces con un resumen valdría. Entonces, bueno, pues con estos nuevos mapas ha cambiado todo el concepto. Bueno, ya sé que normalmente hablo de películas y tal, pero bueno, yo es que como soy muy fan de la Tierra Media y solo, como si habría películas, pues bueno, es que solo tenemos lo de la serie esta y la verdad es que, bueno, oye, tiene mucho hype y tal, que Amazon la verdad ha debido pagar bastante, o sea que, y viendo que está sacando los mapas y eso, yo creo que quiere hacer algo bueno. O sea, para que sea igual Juego de Tronos o incluso mejor. O sea, va a ser una serie superproducción también. O sea, no va a dejar nada porque tiene muchísimos fans y sabe que si va a medias la va a cagar. Así que bueno, eso. Así que bueno, esto va cambiando muy rápido. De esta intentaré sacar, bueno, el cine ya sabéis que va más despacio, por eso lo de las grandes franquicias saco una al mes. Porque bueno, sacan una peli pues a veces cada año y medio y tal. Pero bueno, esto como es una serie y va más dinámico, pues intentaré intercalarlas con las grandes franquicias del cine y sacarlo, bueno, cuando salga alguna noticia importante lo sacaré. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos.